Shalom, bendiciones a todos los hermanos que están conectados en este momento por Facebook y por YouTube. Quiero bendecirles hoy en el nombre del Padre. Otro viernes que Él nos da otra vez la oportunidad de poder venir y congregarnos y poder presentarnos delante de Él y poder compartir. Entonces es una bendición. Creo que cada oportunidad que Él nos permite llegar hasta aquí fortalecidos y en victoria es mostrándonos cada vez más su misericordia. Y creo que es algo especial. Mostrando Él su misericordia, mostrando Él su amor. Creo que hoy ha sido un día especial, hoy ha sido un día de, ¿cómo les digo? Ha sido bonito hoy, ha sido bonito cada día que pasa y que amanece el sol, que sale el sol, podemos mirar su misericordia, su bondad. Ahí el Salmo 23, ¿sabe cómo dice? Y termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Yo nunca me había dado cuenta de que el bien y la misericordia me siguen. No sé si usted lo había pensado. Dice, el bien y la misericordia me seguirán. Nos sigue la misericordia y nos sigue el favor de Él. Amén. Hoy hay un tema muy especial y como siempre, que bueno, antes de empezar el tema, poder orar. Siempre suelo decir en las predicaciones y suelo orar de la siguiente manera: por el Rúa de revelación, por el Espíritu de revelación, porque sé que sin Él, hermanos, sé que sin Él no vamos a poder entender nada. Sin Él no vamos a poder entender lo que estudiemos, así que le necesitamos. Hay una necesidad de invitar al Espíritu Santo, de invitar al Rúa HaKodesh a nuestras reuniones, a nuestros devocionales, a nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Para que Él nos dé el entendimiento. ¿Cree usted que el Rúa HaKodesh está aquí en esta noche? ¿Lo puede creer? Entonces, ¿qué tal si oramos y le pedimos, recuerda lo que orábamos, conforme a su voluntad será hecho? ¿Qué tal si le pedimos que en esta hora su Espíritu esté aquí con usted ahí mientras usted está sentado y le abra los oídos y le abra los ojos del entendimiento para que lo que vamos a hablar aquí, ahorita, usted lo pueda entender, lo pueda digerir, lo pueda masticar, pueda chupar de esa leche espiritual, ¿cierto? Amén. Padre, te agradecemos en esta hora y te bendecimos. Has sido bueno en gran manera para con cada uno de nosotros. En este nuevo día que nos has dado, hemos visto tu misericordia de una manera especial. Desde que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, sabemos que has estado ahí, Señor. A pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar de lo que pueda traer la vida, la circunstancia, sabemos que tú estás ahí. Señor, esta noche el pan, el lején está servido a la mesa y necesitamos ser nutridos por ti. Y más que la palabra llegue a mi intelecto o a mi comprensión, Señor, humana, física, lógica, yo te pido que la palabra llegue a mi corazón y sea abriendo tú mis ojos del entendimiento para que por tu Espíritu Santo, Señor, yo pueda entender y comprender lo que no comprendo. Yo pueda mirar, Señor, y ser participante de esa palabra que me dará luz, que me dará vida. Yo pido que hoy abra los ojos de mi corazón en el nombre de Yahshua HaMashiach, y que el Rúa de revelación, el Espíritu de revelación, me dé entendimiento y yo asimile la palabra para poderla vivir y pueda guardarla en mi corazón para el día malo. En el nombre de Yahshua el Mashiach, lo rogamos en esta hora y lo suplicamos, Señor. Suplico por mis hermanos que están allá en sus casas, allá en la audiencia, escuchando los temas, los que estamos aquí, Señor. Pido por mí a favor de que me ayudes a hablar como debo de hablar, a expresarme como debo de hacerlo, Señor, para que ellos puedan entender. En el nombre de Yahshua, amén. Aleluya. Quiero bendecir a todos los hermanos. Bueno, hay algunos hermanos nuevos en el chat, quiero bendecirlos. Está la hermana Diana Cortés. También hay un joven, bueno, no sé si es joven, él se llama, creo que es Neider. Quiero dar también un saludo muy especial hoy a mi tía que me está acompañando junto con Michelle. Y quiero bendecirlos hoy, agradecer. Y bueno, qué bueno que estamos en familia esta noche para compartir. También a este precioso hermano que se llama Aarón. Qué bueno que está aquí con nosotros. También aquí en Facebook, a la hermana Elsa. Elsa se queda Murillo. También hay otra hermana Elsa que no está hoy aquí, pero también la quiero saludar. A la hermana que está ahí siempre fiel, siempre aparece de primero, la hermana Luz Estela Hincapié. Un abrazo y un saludo a ella muy especial. A mi hermano Daniel. El hermano Daniel también está ahí, ese siempre está ahí. Pilo, ¿a qué horas van a transmitir? ¿A qué horas? A él, a la hermana Vanessa, a todos.
mi hermano David, está mi mamá y a todos los que empiezan a conectarse. Quiero bendecirles y qué bueno que están acá. Hoy vamos a hablar uno de los misterios y hemos venido en la serie de las enseñanzas hablando mucho acerca de los gentiles. Y hemos estado hablando de los gentiles por acá, por acá. ¿Por qué, hermano Daniel, estás hablando tanto de los gentiles? ¿Es que acaso tienes algo en contra de Israel? ¿Es que acaso eres un antisemita? Entonces le tira a Israel. No, porque hemos visto la necesidad que hay de colocar las cosas en orden. Por eso me he enseñado. Pero hoy les quiero confesar que el miércoles, ayer fue jueves y fue el miércoles, el Padre no me permitió entender algo y escribir sobre esto. Y es el mensaje de esta noche y se llama El misterio de Romanos capítulo 9. Yo no sé si usted lo ha leído, para muchos es confuso, pero vamos a ver si por el Espíritu lo podemos dar a entender y usted puede comprenderlo. Entonces hoy vamos a dejar a un lado las naciones y nos vamos a concentrar específicamente en Israel y el plan que hay con ellos. Entonces, antes de comenzar el capítulo 9, yo quiero que usted vaya ahí a su Biblia, a su smartphone, a su celular, y abra ahí en Romanos capítulo 9, ¿sí? Con mucho orden. Y mientras lo leemos, usted tiene que entender algo. Y lo que tiene que entender es lo siguiente. El primer punto importante es que el capítulo 9 de Romanos se va a enfocar ¿en quién? En Israel. Bienvenido. Bien pueda, siga. El capítulo 9 de Romanos se está enfocando en Israel. Más abajo él sí va a hablar acerca un poquito de los gentiles, pero como tal, el capítulo de Romanos, capítulo 9, se va a enfocar en Israel. El enfoque central del texto no va a ser las naciones, sino van a ser las 12 tribus de Israel. Va a ser Israel como nación. ¿Me sigue? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Para que cuando lean no esté pensando en gentiles, no. Vamos a hablar hoy de Israel. Entonces, con ese sentido, yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 1, y empieza de la siguiente manera. Verdad digo, a propósito, oiga, qué bueno las hermanas, a mí siempre me ha gustado eso. Las hermanas que tienen esos cuadernos y subrayan con colores. De hecho, si usted pudiera ver mis notas, yo hago lo mismo, pero aquí en Word. Y qué bueno que lo puedan hacer. Bienvenidos. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2, está hablando Pablo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y mire lo que empieza a decir en el verso 4. Dice, que son israelitas. Un saludo para Enoch, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quién es la Torá? De Israel. ¿De quiénes son los pactos? De Israel. ¿De quién es la adopción? De Israel. El culto y las promesas, ¿a quién le pertenecen como tal? A Israel. Y vamos a ver por qué no podemos desechar a Israel. Y vamos a ver por qué no podemos hacerlo a un lado y ahora entonces nosotros como naciones venir de orgullosos a decir, no, es que somos nosotros y ya Israel quedó desechado, Israel ya no tiene nada que ver con Dios. Y vamos a mirar esto que tiene que ver. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y cuando leí ese versículo número 6, quedé en shock. ¿Cómo Pablo va a decir que no todos los que vienen de Israel son israelitas? No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para resumir lo que he leído hasta el momento, hasta el versículo 6, veo a un judío, Pablo de Tarso, de la tribu de Benjamín, que tiene gran dolor y dice, miren, yo sufro porque las naciones hoy están conociendo a Cristo. Imagínense en el siglo I, todos los griegos, todos los gentiles están conociendo a Cristo, lo están aceptando, y el propio pueblo de Cristo, a quien él vino, no lo quieren.
Y Pablo dice: yo tengo gran tristeza y continuo dolor porque yo mismo prefiero ser maldito, anatema es eso, estar separado de Cristo, pero que ellos estuvieran con Él. Entonces él dice: la palabra de Elohim nunca falló. Y ya vamos a entender esto. Él dice: no ha fallado, sino que empieza con el misterio. Sino que la verdad les voy a decir algo: no todos los que son de Israel son israelitas. Entonces vamos a ver esto cómo trabaja, porque ¿cómo así que Pablo me está diciendo? Es como si Pablo dijera: no todos los colombianos son colombianos. Uno decía: wow, esto ya es ideología de género, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué está enseñando Pablo? Eso es descabellado. Después de hablar del continuo dolor y la tristeza que Pablo siente por su pueblo, al cual han sido hechas las promesas, los cuales son hijos, pasa a revelar uno de los misterios más grandes en la Biblia tocante a Israel. Pero primero debemos entender lo siguiente. Entonces yo quiero que usted, si está copiando, copie lo siguiente. Es principalmente y en primer lugar que la palabra de Elohim, ¿a quién va a afectar? A un judío. Escúchenme lo que voy a decir, porque estamos en un tiempo donde ya nos fuimos al otro extremo, a desechar a Israel, a no verlo como hermano, sino más bien a decir: no, ya Israel no tiene nada que ver con Dios. Ha surgido la doctrina de reemplazo. Y mientras estaba haciendo esto, el miércoles, el Padre me da entendimiento, y es a Israel primeramente que la palabra le va a afectar. Y es a Israel que primeramente es enviado ¿quién? El Mesías. Ahorita vamos a ver los versos. Elohim, Dios, no ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque su llamamiento y su don para con Israel es irrevocable. Así que debido a esto, Pablo en tercera persona hace una pregunta: ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Se ha olvidado Dios de Israel? Él dice: no. Miren, la palabra de Elohim para con ellos no ha fallado. Si es el pueblo de Israel a quien van dirigidas las promesas, el pacto hecho con Abraham, ¿por qué es que ellos lo rechazan? Hay otra pregunta: ¿acaso la palabra de Elohim ha fallado? Entonces, para esto yo quiero que miremos algunos versos y que usted los subraye en su Biblia para que pueda comprender. El primer verso que vamos a leer es Hechos capítulo 13, versículo 46. Recuerde que el tema de esta noche es tocante a Israel. Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Le está hablando a los israelitas. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿A quién era necesario que primero se le anunciara lo que usted conoce hoy como el evangelio de Jesucristo o de Cristo? ¿A quién era necesario? ¿A quién era prioritario y era menester que se le anunciara? A Israel. ¿Por qué? Bajo la premisa de que Dios, cuando llama y cuando te ofrece un don a ti, eso es irrevocable. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios le da un don a una persona, déjeme decirle que eso es irrevocable. Él te lo entrega, Él te lo dio. Tú verás cómo lo vas a usar. Tú verás qué vas a hacer con eso que Él te dio. Pero es irrevocable, Él no lo va a retirar. Pablo lo dijo: irrevocable es el llamamiento. Hermano, usted puede entender qué glorioso es lo que acaba de decir Pablo. Significa que irrevocable es el llamado. Significa que si Carlitos fue llamado por Dios, significa que ese llamado va a ser ¿qué? Eterno. Ese llamado es ¿qué? Eterno. Significa que si mi amigo Molina, como le digo yo de cariño, si mi amigo Molina tiene un don de parte de Dios, digamos que Dios le dio el don de interpretar sueños, ese Dios se lo dio. Ustedes que han sido llamados como pastores, ustedes que tienen su llamamiento en su corazón, muchos como profetas, ustedes que han sido llamados en sus corazones como evangelistas, muchos de ustedes han sido llamados como maestros, muchos de ustedes han sido llamados como apóstoles. Déjenme decirle que aunque usted quiera huir, ese llamado con que Dios lo trajo a usted a este mundo es irrevocable. En pocas palabras, un hombre no puede huir
de su destino. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Un hombre no puede huir de su destino. Hechos capítulo 3, versículo 25, y lo estoy diciendo hoy con respecto a usted, pero en prioridad esta noche con respecto a Israel. Hechos 3, 25. Mire lo que Pedro le está predicando a Israel. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de quién? De su maldad. ¿A quién era primero la bendición de Jesucristo? A Israel. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted un antisemita? ¿Sabe que usted es un antisemita? Aquellos que odian a Israel. ¿Sabía que muchos líderes de la iglesia en el comienzo, como Martín Lutero, y qué pena decirlo, el líder del protestantismo, él hizo comentarios muy fuertes contra Israel? Llegaron al punto de decir que los israelitas debían de morir quemados, al punto de decir que ellos ya no tenían nada que ver con Dios y que Dios había desechado a su pueblo. Y hay cosas muy duras, hermanos, y ahora usted va a entender por qué a un judío le cuesta tanto relacionarse con un cristiano. Porque en nombre de Jesús y en nombre de Dios y de Cristo, los cristianos asesinaron, por ejemplo en la Inquisición, a miles y miles de judíos. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura familiar entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Hoy le quiero dar entendimiento de que Israel fue llamado y que era necesario que primeramente ellos recibieran la bendición. Por eso hemos enseñado que en el primer siglo, los que fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos 2, ¿quiénes fueron? Los judíos. No habían gentiles. Que a quien Jesús vino como tal, Yahshua vino como tal, ¿fue a quiénes? A los judíos. Que 4 años después, 5 años después, Dios toma de los gentiles pueblo para su nombre, es otra cosa, es otro tema. Pero como tal, nunca abandonó a su pueblo. Mire esto. Hechos capítulo 26, versículo 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Y después ¿a quiénes? Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sígame por favor con Hechos capítulo 13, versículo 26. Hombres hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, a vosotros es enviada esta palabra ¿de qué? De salvación. El evangelio que predicó los apóstoles, inclusive el que predicó Pablo, era prioritario ¿para qué pueblo? Israel. Las bendiciones eran prioritarias ¿para qué pueblo? Para Israel, porque ellos son los hijos del pacto. Ellos son los hijos de la promesa. Ellos son los hijos del pacto. Entonces a ellos era necesario. Por eso en Mateo capítulo 15 el Señor es tan severo con la mujer cananea. Dice: mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces ella le responde con fe, porque el Señor le dice: no está bien coger el pan de la mesa y echarlo a los perrillos. ¿Y sabe qué le dice ella? Y él dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Mire qué fe tenía esa mujer. Entonces yo quiero que empiece a entender con todos estos versos que estamos leyendo eso. Romanos capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Recuerde que estoy hablando hoy de Israel para que no vaya a malinterpretar lo que vamos a leer. Vamos a leer esto, entonces usted va a decir: hermano Aliel, yo tengo que circuncidarme. No, estamos hablando netamente de Israel. Romanos 3, 1 dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Y pregunta Pablo: ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y responde en el verso 2: mucho. En todas maneras, primero, anote bien esa palabra que va a ser de toda la noche, principal, primeramente. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. ¿A quién le fue confiada la palabra de Elohim? Israel, a los judíos. En primer lugar, la palabra se les confió a ellos. Y ya lo vamos a ver. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Judíos. ¿Quién era Pablo de Tarso? Judío. ¿Quién fue la primera iglesia? Judíos.
Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim? No. Pero como tal, es que acá hay un hermano muy avivado, un hermanito muy avivado, a los hermanos de Facebook. La incredulidad de muchos de ellos ha hecho nula la fidelidad de Elohim, no. Pero sí el ser judío tiene ventaja. A ver, ¿qué ventaja tiene el judío? Lo acabamos de leer. Que les fue confiada la palabra del Señor. Esa es la ventaja que tiene el judío. Sí, ellos tienen ventaja. Primero se les anunció a ellos. Ellos son los hijos de las promesas. La promesa que se le hizo a Abraham, que venía a cumplir Cristo, netamente y primeramente fue hecha ¿con quién? Con Israel. Lucas capítulo 24 versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que los primeros que recibieran la palabra y se les confirmasen las promesas, el pacto, era Israel, porque ellos esperaban como nación. Las naciones no lo estaban esperando. Las naciones tenían sus dioses, Júpiter, Astarot. Diga otro dios que tenían los griegos. ¿Conoce alguno? El dios Baco, los romanos, Zeus. Tenían sus dioses. Ellos no estaban esperando un Mesías. Israel sí estaba esperando un Mesías. Entonces, primeramente era necesario que se le predicara a Israel. No hay nadie mejor que un judío. Escuchen bien lo que voy a decir. No hay nadie mejor que un judío para entender la salvación de Elohim. Ellos conocen la palabra, ellos entienden los pactos y las promesas y tienen un entendimiento mucho mejor. Ahora que muchos han sido incrédulos, eso no significa que la palabra de salvación dada a ellos haya sido nula. Ese va a ser el tema toda esta noche, que quiero que comprenda. Porque usted me puede decir: sí, hermano Daniel, muy bien de que primero es a ellos, pero ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué no creyeron en él? ¿Por qué hasta el día de hoy los judíos se oponen a Yahshua? ¿Y por qué le hablan despectivamente como Yeshú? ¿Y por qué cuando tú les hablas de Yahshua ellos se enojan? ¿Usted ha hablado alguna vez con un judío? No con un judío mesiánico, con un judío. Ellos se te enojan cuando les hablas de Cristo, cuando les hablas del Mesías. Se enojan. Yo me encontré una vez con uno en el aeropuerto. Y bueno, esa charlita estuvo bastante intensa. Y uno dirá: pero ¿por qué, Daniel, si primero era ellos? Sí, es que tenemos que comprender lo que el Padre nos tiene esta noche. Hechos capítulo 18 versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yahshua era el Mesías. Romanos capítulo 1 versículo 16. Este verso es espectacular. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? ¿Me está siguiendo la lectura? ¿A quién? Al judío. Romanos capítulo 1 versículo 16. Voy a ir más lento. Aquí me están diciendo que me detenga, que vaya suave. Romanos capítulo 1 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero primeramente ¿a quién? Al judío. Y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 2 versículo 10. Mire, hermano Yejes, lo que dice Romanos 2 capítulo 10. Dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿A quién primeramente? Al judío. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué traigo a colación este tema esta noche? Porque mientras estaba haciendo el tema, yo sentía de parte de Dios de que me decía el miércoles: muchos, ya es el otro extremo, ya no está hablando de los judaizantes, sino el otro extremo, de que muchos en las naciones que han recibido a Jesús en el corazón
se están volviendo antisemitas y que están desechando Israel y diciendo de que Dios ya no tiene que ver nada con Israel y diciendo que ahora son ellos el reemplazo de Israel. Y según esta palabra, lo que me muestra es que somos hermanos, tanto judíos como gentiles, pero que hay una preeminencia y que la preeminencia o le afecta primeramente la palabra al judío, porque a ellos fueron hechas las promesas. Entonces yo quiero que piense conmigo lo siguiente: no nos olvidemos de que los héroes de la fe, ¿como quién? Los que encontramos en el Antiguo Testamento, los que crecimos de niño en la iglesia cristiana. David, ¿qué era? Un israelita, un judío. Hermanos, ¿quién era Samuel? Las historias de Samuel, el profeta Samuel, ¿quién era Samuel? Un judío. En todos los púlpitos cristianos y en todos los púlpitos de los gentiles que hemos venido a creer en Yeshua de Nazaret, déjeme decirle que se predica de hebreos que por la fe eran las promesas de Dios. ¿Qué pasa en las predicaciones cuando nos hablaron de Jacob? ¿Quién fue Jacob? Fue el hombre que se llamó, ¿qué? Israel. Nuestro padre Isaac, nuestro padre Abraham. Cuando se nos predica de Jeremías, cuando vamos al libro de Ezequiel, cuando abres tu Biblia, estás leyendo el mensaje de judíos que creyeron. Cuando vas al libro de Hebreos 11 y abres la galería de la fe, te das cuenta que Sansón, este hombre que les enseñamos a nuestros niños que tenía gran fuerza, era un israelita de la tribu de Dan. Cuando hablas de Baraj, de Gedeón, de Jefté y todos aquellos que en el Antiguo Testamento fueron puestos como ejemplos para nosotros, ¿fueron de dónde? Del pueblo de Israel. Fueron un remanente. Porque cuando tú miras la Biblia, no todo Israel siempre creyó. Siempre se guardó de su pueblo un remanente. Y es lo que Pablo está diciendo: no que la palabra de Elohim haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son. Y vamos a mirar ese misterio. ¿Está preparado? Entonces mire lo que dice: nuestros ejemplos de confianza, nuestros ejemplos en la Biblia de comunión, nuestros ejemplos en la Biblia de fe y de fidelidad a Dios son judíos. Judíos que fueron fieles, judíos que el mismo Dios se guardó como un remanente fiel y verdadero de su pueblo. Así que cuando vaya al libro de Hebreos, va a ver la galería de los héroes de la fe. ¿Y a quién se va a encontrar? A judíos. Así que los primeros en darnos ejemplo acerca de este Dios tan grande, de cómo creerle y de cómo servirles, fueron de cepa hebrea. Así que no tenemos por qué tener un antisemitismo para con Israel. Antes hay que agradecer al Padre por su pueblo Israel. Porque si usted es antisemita o ya no tiene nada que ver con los judíos, entonces primero saquemos a Daniel de la Biblia, saquemos a David, saquemos a Sansón, saquemos a Samuel, saquemos a Moisés. Mire tan importante, Doda, mire qué tremendo es que a través de estos hombres y a través de este pueblo Israel conocemos a quién, a Elohim. Moisés, la historia nos da conocimiento de quién es él. Cada uno de estos hombres, David, nos da conocimiento de cómo coge al pequeño y cómo el pequeño solo necesita estar con su Dios. Cómo los guerreros de Dios vencen con una piedra. Usted sabía que David derrotó al gigante con una piedra y los verdaderos guerreros y los verdaderos parados con espadas, lanzas y escudos no hicieron nada. ¿Quién nos enseña eso? Un judío. Entonces no podemos ser antisemitas, ni podemos estar en contra de Israel. Es lo que Pablo nos está enseñando. Cuando Elías, usted conoce al profeta Elías, ¿qué clase de profeta era? Era un profeta que decía: si soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo. Y dice la Biblia que en el instante descendió fuego y consumió al capitán con los 50. Era un hombre que decía: no va a llover por 2 años y medio. ¿Y sabe qué? No llovía. Era un hombre de respeto, la gente le tenía temor. En este siglo también hay hombres así de Dios, hombres que tienen su asunto con Dios, tienen su cosa con Dios, y es tremendo esa relación con Dios. Entonces Elías, cuando está en la cueva, le dice la voz de Dios, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Y sabe qué responde Elías? He sentido un vivo celo por la casa de Dios, porque todos han dejado su pacto y solo yo he quedado. Y a veces nos pasa como Elías,
como naciones decimos, pues solo las naciones ahora somos delante de Dios. ¿Y sabe qué le responde Dios en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 18? Léalo conmigo, Primera de Reyes capítulo 19 versículo 18. Dice, le dice Dios a Elías: Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Va a notar desde ahora en adelante, en la parte del mensaje que viene, que Dios siempre de su pueblo Israel se ha guardado un remanente. ¿Y un remanente qué es? Un resto pequeño. Pocos, no van a ser muchos. Por eso es que cuando predicamos que nosotros éramos casa de Israel y que iba a ser una multitud, uno decía: un momento, porque los profetas dicen, es que de Israel solo el remanente, solo pocos van a ser salvos. Vamos a mirarlo. Si leemos el libro de Mateo capítulo 10, nos daremos cuenta que la palabra de Elohim y el Mesías fue enviado a su pueblo antes que a las naciones. Es decir, Dios tuvo como prioridad ¿a quién? A sus hijos, a los israelitas, y después a nosotros las naciones, pero como prioridad a los que ya venían con pacto, aunque fuera por medio de la Torah con él, pero les dio la preeminencia. ¿Me sigue? Les dio la preeminencia. Así que Pablo va a aclarar esta pregunta: ¿ha fallado la palabra de Dios? Porque si usted se pone a mirar hoy, usted dice: pues que hoy Israel prácticamente le desecha a él, no cree en el Mesías. Entonces Pablo va a aclarar, y él responde que no, que la palabra de Elohim no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que no todos los que descienden de Israel son Israel? ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? Así que para poder entender necesitamos seguir leyendo. Lo que Pablo comenzará a mostrar a continuación mediante la Torá, y yo quiero que usted me preste la mayor atención desde este momento en adelante y no se deje quitar la palabra. El enemigo tratará de distraerlo. El enemigo tratará de ponerle cosas, de a usted ponerle la olla a presión que se le quedó allá en el fogón. El enemigo tratará de molestarle, pero usted esté fiel a la palabra, porque esta palabra le va a servir a usted en el día malo. Yo le decía una vez a algunos jóvenes, me acuerdo que estábamos en un ayuno y ellos estaban como: este hombre, esto no nos sirve. Y yo les dije: mire muchachos, va a llegar un día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tal vez en un mes o en un año, o tal vez mañana, en el que usted va a necesitar la palabra de Dios en una situación adversa y contraria, donde no va a estar papi ni mami, donde usted se va a encontrar y usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, va a tener que agarrarse de algo. Y si usted el día de la enseñanza no estuvo, el día de la evaluación usted va a perder. ¿Qué le quiero decir? Atesore la palabra en su corazón, porque el día que venga el conflicto familiar, el día que venga el conflicto económico, emocional, de cualquier índole, usted va a saber de dónde va a echar mano. Y usted va a decir: yo en tal día yo escuché esta palabra y esto me quedó acá. Pero si usted se dejó llevar la palabra y robar, ese día usted va a entrar en pánico, crisis, y usted se va a echar a morir. Entonces no se deje robar la palabra. Así que lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante es supremamente importante. Lo que Pablo va a empezar a mostrar a continuación mediante la Torá es la lección y el don de Dios con Israel, conforme a la gracia. Así que empieza con los descendientes de Abraham. Así que mire conmigo, Romanos capítulo 9 versículo 7. Y empieza a hablar el apóstol Pablo diciendo, dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es muy común, esto es muy lógico. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2, Isaac e Ismael. Entonces no por ser hijo Ismael de Abraham es heredero de la promesa, porque ¿cuál fue la palabra de Dios? ¿En quién? En Isaac. Quiere decir que Ismael, eres hijo de Abraham, pero yuca, para afuera. ¿Qué es lo que hoy los musulmanes dicen? ¿Cuál es el problema entre musulmanes y judíos? Que los musulmanes dicen que en realidad Dios, y eso está escrito en el Corán, Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir por medio de Ismael y no por medio de Isaac, y que fue por medio del hijo de Agar. ¿Está entendiendo? Es una pelea por promesa. Pero ¿qué hacer cuando ya Elohim bendijo al que quiso bendecir? Entonces, por todos ser hijos de Abraham, no son hijos,
ni son herederos de la promesa, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos los según la promesa. Ellos son contados como descendientes. ¿Qué está interpretando Pablo de lo que dice el libro de Génesis? Él está diciendo que no es según la carne que yo me convierto en un hijo de Abraham. ¿Está escuchando eso? Sino que es según ¿qué? Una promesa. ¿Y en dónde está la promesa? En Isaac. Voy a volver a repetir eso por si no lo entendió. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿En quién? En Isaac. Esto es, ¿qué significa esto? No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Un hijo. ¿Y cuál es la promesa que se da en Isaías? Porque un ¿qué? Hijo nos es dado. ¿Está entendiendo cómo va a compaginar las escrituras? Dios promete a Abraham una descendencia mediante un hijo que le va a dar. Sara era estéril. Dios le quiere mostrar a Abraham, no va a ser por tu carne. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que ellos no son engendrados por carne ni sangre, sino de voluntad de quién? De Dios. Por eso hay que nacer de nuevo. Porque si la promesa fuera netamente por la carne, entonces ¿para qué Yahshua dijo que hay que nacer de nuevo? Si ya soy heredero según la carne. Entonces lo que está diciendo es que es en un hijo que yo tengo la promesa. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. ¿Cuántos hijos tuvo Rebeca? 2. ¿Cómo se llamó el primero? Esaú. ¿Y cómo se llamó el otro? Jacob. ¿Se recuerda que de Esaú vienen los edomitas? Y aún, mire qué tremendo, aún viniendo del linaje de Abraham, Carlitos, imagínense que Dios no escogió a Esaú, sino que escogió a Jacob. Y miren lo que empieza a decir aquí en el verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que escuche este verso, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por quién, por el que llama. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Les está diciendo, miren, aún nuestra madre Rebeca, que se casó con Isaac, el hijo de Abraham, tuvo también 2 hijos. Y de Isaac, del hijo de la promesa. Mire cómo es de tremendo. Porque muchos me dirán, sí, pero es que son todos los descendientes de Isaac. No, porque mire que aún siendo Isaac el hijo de la promesa, ¿quién nació de Isaac? Esaf. ¿Y por qué no lo escogió? Si nació de Isaac el hijo de la promesa. ¿Está notando lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender al pueblo de Israel? Recuerde que acá no estamos hablando de las naciones, aquí estamos hablando de Israel. Entonces dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permanezca conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Y aquí recibe una gran revelación. ¿Quiere saber cuál? Usted no es escogido por lo bueno o lo malo que usted haga. El propósito del llamado permanece según la elección que Dios hizo. Vuelva y lea ese versículo 11. En este verso aprendemos una de las enseñanzas más importantes de las escrituras que tenemos que comprender nosotros como hijos de Elohim. Y es que según el propósito divino fuimos llamados, y este propósito va conforme o de acuerdo a una elección divina, la cual nunca dependió de la obra de nosotros, sea buena o sea mala. El ser elegido depende totalmente del llamado hecho por Elohim desde el vientre de nuestras madres. Cuando usted el diablo lo acuse de que Dios ya no quiere nada con usted porque usted cometió un error o una falla, cuando el diablo venga en medio de la oración que usted está haciendo y le dice tú no mereces orar delante de tu Dios, usted dígale, diablo, yo conozco
una de las enseñanzas más importantes de la Biblia. Y es que a mí me llamaron conforme a un propósito de elección en la eternidad, cuando yo no había nacido, ni había hecho ni bien, ni había hecho mal. Yo soy llamado por gracia. En ese momento, ese espíritu de condenación y ese espíritu de temor, ¿qué va a hacer? Lo va a dejar a usted y va a poder tener libertad. El día que entiendas que tú fuiste llamado en la eternidad conforme a lo que Elohim quiso y de su voluntad, y no conforme a lo que tú puedas hacer aquí en la tierra, ese día va a cambiar tu vida. Ese día se van a ir muchos temores. Ese día vas a ver cómo luchar con la condenación, con el fracaso. Porque tú vas a decir: si Él me llamó, ¿sabe? Le voy a decir algo. ¿Sabía que Dios no se equivoca? ¿Sabía que Elohim no se equivoca? Entonces, ¿por qué duda si Dios le llamó? Mire, dude de lo que sea. Dude del trabajo donde usted está trabajando. Dude de los amigos que usted tiene. Pero nunca vaya a dudar de aquel que lo llamó, porque Él no se equivoca, porque Él no pierde una batalla y porque sus planes y sus propósitos siempre se cumplen. Así que nunca dudes de ti mismo. ¿Por qué? Debido a quien te llamó. Así que tus errores, que tus fracasos, y aún si llegaras a caer en pecado, que no te haga dudar de que tienes un llamamiento eterno. No por ti mismo, sino por uno que te llamó. Y entonces ahí toda tu mirada y toda tu confianza estará dirigida ¿en quién? En Dios. Y te será más fácil llevar la vida de creyente. Y se te caerán cargas y pesos de tus hombros. ¿Por qué? Porque tendrás tu mirada en aquel que te llamó. Por eso Pablo escribe: pongan sus ojos en el autor y consumador. ¿Quién comenzó la obra? Yahshua. ¿Y quién la va a terminar? Yahshua. Quítese hoy un peso encima de sus lomos. Fuiste llamado. Segundo punto: fui llamado por gracia, ni por lo que haya hecho, ni bueno o malo. Y segundo punto: que es irrevocable mi llamamiento. ¿Escuchó eso? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento ¿de quién? De Elohim. Hermano Daniel, pero es que Dios desechó a Saúl. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, porque muchos a veces tienen miedo. El llamamiento que se nos hizo fue hecho mediante una promesa ¿a quién? A Abraham, que creyó y permaneció. Y le dijo a Abraham: yo a ti te hago la promesa. ¿Y sabe a través de quién recibimos la promesa del llamamiento? ¿A través de quién? De Yahshua, que nunca falló. Tal como se le dijo a David: y si tu hijo me llegara a fallar, nunca apartaré de él mi misericordia. El Señor nunca apartará su misericordia de ti. ¿Me está escuchando en esta noche? Amén. Versículo 12. Y se le dijo: el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Hermano Daniel, venga, acá ya tenemos un conflicto muy grande. Porque si en Isaac te será llamada descendencia, ¿por qué no escogió a Esaú? Ese es el misterio que vamos a descubrir. Ustedes lo leyeron conmigo. En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Y por qué no escogió a Esaú? Si en Isaac te será llamada descendencia, porque va a empezar a trazar otro camino. Amén. Versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé. A este niño lo amaron desde la eternidad, Aaroncito. Mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Mire que esto para la mente humana no puede ser entendido. Hermano Daniel, ¿cómo me va a decir usted que hay dos criaturas en un vientre? O por ejemplo Aaroncito, que no ha hecho ni bueno ni malo, y ya Dios a uno lo escoge y a otro no. Hermano, usted le cabe eso en la mente. Eso es para que se dé cuenta que no es por obras, y para que se dé cuenta en esta noche cuán amado es usted que está aquí por Dios. Cuánto Dios le ama porque usted conoce de Cristo. Usted puede entender que hay muchas naciones en el mundo que no conocen de Cristo. No saben quién es Yahshua, no saben quién es Jesús, y no tienen confianza y creen en otras cosas. Usted puede entender cuán amado es por Él. La evidencia de que eres amado es que estás aquí en esta noche. Eso es grande. Una de las cosas más asombrosas que encontramos en la Torá es que Elohim le revela a Moshe que aún Israel,
aunque fue escogido, así como Isaac es el heredero de la promesa, no de todos de ellos Dios va a tener misericordia. Acabo de entender eso, grábenlo en las tablas de su corazón. Si él la cogió, no, estaba en otro lado. Voy a volverlo a repetir. Una de las cosas más asombrosas que nos encontramos en la Biblia hebrea es que Elohim le revela aún a Moshe que aún Israel estando de pie ante el monte, cuando Moshe está pidiendo su misericordia, él le dice el siguiente verso: tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente. Y yo dije, un momento, paremos acá. De verdad que yo tuve unos choques teológicos muy grandes allí en la oficina. Bueno, en mi cuarto también. Sí, es que es una aparta estudio. Entonces escúcheme muy bien. El Espíritu Santo me hizo entender, Daniel, cuando Moisés va a clamar por el pueblo para que yo no lo mate, yo exclamo cuando hice pasar todo mi bien delante de Moisés esto: Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y se lo estaba diciendo ¿a quién? A Israel. Es decir, aún de ellos, Moisés, mi misericordia y mi bondad dependen de mí. Así como el padre aún de los hijos de Isaac no escogió sino a quién, a Jacob. Depende del que llama. Hermano, esto es grande. Usted hoy debe de sentirse de la realeza. Usted debe salir diciéndole: Dios, gracias, porque no me había dado cuenta que soy llamado por Dios. Ay, hermano, usted no ha sido llamado por el presidente de Estados Unidos. Usted no ha sido llamado por el presidente de Colombia o por el líder de una empresa. Usted ha sido llamado por Dios. A Él le plació. ¿Me sigue? Entonces en el versículo 16 mire lo que dice Pablo: así que no depende del que quiere. ¿Cómo así, hermano Dani? No depende del que quiere aunque yo tenga ganas, no depende de eso. Ni del que corre, es decir, ni del mucho que se esfuerce. Miren lo que está diciendo Pablo: no dependa del que tenga la gana o el deseo, ni tampoco del que se esfuerce o el que corra, sino del que Dios tenga ¿qué? Misericordia. Por eso dice: seré clemente para con el que seré clemente, y seré misericordioso para con el que yo, dice el Señor, tenga misericordia. Aquí Pablo reafirma lo que ha dicho en el versículo anterior. No olvidemos que este tema lo está hablando específicamente sobre Israel, no está hablando aún sobre las naciones. Así que de su mismo pueblo Él escoge, escuche, del mismo pueblo que tiene promesa, Israel, Él escoge al quien quiere, y también puede desechar aún de su mismo pueblo. Tiene misericordia de su mismo pueblo, y tampoco ¿qué? No tiene misericordia. ¿Cómo me explica usted que David le perdonó el adulterio y el asesinato? ¿Y cómo me explica usted que Saúl, que también era del pueblo de Israel, fue desechado? Del que él quiere, tiene misericordia, y del que no quiere, no tiene ¿qué? Misericordia. Así que les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean que nunca ha dependido de las obras, de los méritos o de las fallas de una persona, sino que siempre ha dependido del que llama. Yo no sé si usted nunca había visto a Dios como el que me llamó, pero hoy tenemos que alabar a ese Elohim que nos llamó. Y quiero que vaya conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 65, versículo 1, y este es solo un ejemplo. Y mire lo que dice Dios por medio del profeta: fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallados por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. En pocas palabras, Dios llama a aquellos que ni siquiera piensan en Él, ni siquiera le invocan, ni siquiera preguntan por Él. ¿Y sabe qué hará Él en su infinita misericordia? Se les aparece y les dice: aquí estoy. Vuélvalo a leer: fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallados por los que no me buscaban. Dije a gente que ni siquiera invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Le voy a hacer una pregunta. Abraham fue llamado ¿por qué? ¿Porque era muy bueno? ¿Porque era muy justo? No. Es un hombre que fue llamado por la misericordia y la gracia de Dios. Pablo lo explica en Romanos: porque si Abraham
hubiera sido por las obras, Abraham tendría de qué gloriarse. Pero no, fue por fe. Fue simplemente porque le creyó. Le voy a hacer una pregunta a usted todavía más profunda. Usted y yo, ¿cómo fuimos llamados? ¿Acaso no fue en nuestros pecados? Ni siquiera como naciones sabíamos si existía un Elohim, y andábamos en los deseos y deleites de nuestro corazón. Y ahí, ¿quién nos llamó? Él. Eso es para demostrarle a usted que si nunca dependió de sus fallas ni de sus errores, porque ahora quiere permanecer en Cristo de acuerdo a sus méritos. Hermano Daniel, yo no hago eso, sí, porque cuando usted ha tenido fracasos de fe, se siente que Dios ya no está con usted ni que le ama. Porque entonces tu mente no está trabajando de la manera correcta. Porque si fueras tras fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. ¿Sabe qué me dijo una vez Dios en Guamal? El Señor. Porque yo me sentía fracasado. Yo decía, yo tengo muchos fracasos de fe, Elohim. Yo tengo muchos errores. Y Él me decía, ¿acaso no está escrito, más el justo por fe vivirá? Tú comenzaste por fe, pero se te olvidó que debes de seguir viviendo por fe. Todos los días necesitarás de mi gracia y de mi misericordia. Cuando centras tus ojos en ti, entonces te apartas de la fe y empiezas a mirar tus méritos, tu fuerza o capacidad. Pero mientras mantengas tu fe en mí, en mi Hijo, nada te va a tumbar y vas a vivir. ¿Quería saber usted por qué muchas veces se muere espiritualmente? Porque usted se centra en usted. No, yo no soy lo que Dios necesita. Yo no tengo fe como otros tienen fe. No, yo no sirvo para esto. No, yo no soy como el hermano Daniel, que se ve ahí como bien delante del Padre y que lo busca, o como el hermano Ezequiel, o como otros hermanos. ¿Y sabe qué dice el Señor? Esos pensamientos te han hecho morir tu vida espiritual para conmigo. Pero si todos los días tienes fe en mí, renuevas tu fe cada mañana que vengas delante de mí, vivirás. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso vivió Abraham. ¿No se da cuenta que Abraham falló? ¿No se dio cuenta que Abraham entregó a su mujer para que otro se acostara con ella por miedo? ¿No se da cuenta que Abraham, entre comillas, mintió? Y entonces, ¿por qué permanecía firme? Por su fe. Porque por su fe iba a vivir. No centraba su mirada en sus errores ni en su condición, mas sí en la fe de su Dios. Empieza a practicar la fe. Ni siquiera Abraham obró para obtener las promesas y el pacto divino. Solo creyó, fue tomado y elegido por Dios, mas él no le buscaba. Recuerde que es Elohim quien llama a quién, Abraham. No fue Abraham, no comienza la historia diciendo que, mas Dios dijo a Abraham, Abraham, Abraham. ¿Quién lo llamó? Él. Por eso se llama llamamiento. Si no fuera buscamiento. Abraham no le buscaba. Ahora notemos que con los gentiles pasa lo mismo. Él nos buscó primero. ¿Sabe qué dice primera de Juan capítulo 4 versículo 19? Nosotros le amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. El llamamiento depende de Él. Lo mismo pasa con Israel. Sigan el hilo del tema. Yo quería darle eso que el Espíritu me ministró bastante el corazón. Pero seguimos con Israel. Estamos diciendo que no todos los que descienden de Israel son Israel. Y Pablo viene con un orden jerárquico. Así como Ismael, aunque nació de Abraham, no fue hijo de la promesa y salió. Y así como Esaú fue hijo de Isaac, al cual le iba a ser llamado promesa, y no sirvió para trazar la descendencia de la promesa. De la misma manera, no todos los que descienden de Israel son Israel. Entonces, note lo que viene. Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué entiendo yo con esto? Y préstame mucha atención. Dios, ¿y por qué permites que los narcotraficantes existan? Dios, ¿y por qué permites que hombres como tal presidente y tal existan en la tierra si tú eres Dios y estás en las alturas? Porque si los malos no existieran sobre la faz de la tierra, ¿cómo Dios demostraría su poder a favor de ti y de su pueblo? ¿Entendió lo que acaba de decir? Voy a volver a leer el versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esas personas malas que hay sobre la faz de la tierra, cuando vienen los juicios de Dios y viene su gloria a favor de su pueblo, sirven para levantar el nombre del Padre. Porque si no hay malos y no hay gente mala, entonces ¿cómo vamos a conocer a un Dios salvador si no hay mal? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios de misericordia si no hay maldad en la tierra? Si usted no ha pecado, si yo no he pecado. ¿Ahora está entendiendo?
Los hombres malos, incluso esas circunstancias por las cuales tú juzgas a Dios, tienen un propósito, y es de revelar lo grande, lo poderoso y lo maravilloso que es Elohim, para que tú le alabes. Así que no te quejes en los momentos adversos. Más bien dile, yo quiero ver un Dios de milagros ahora. Si estás en una enfermedad, no dices, Dios, ¿dónde estás? No, dile, quiero ver un Dios de milagros. Porque toda circunstancia, todo problema sirve para que tú conozcas a Dios. Porque si siempre estás sano, no vas a conocer a Dios, Rafa, el que sana. Por eso Dios permite que sucedan estas cosas, para que le conozcas. Versículo 18: de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Voy a parar acá. ¿Acaso no está escrito en Isaías? Escúchenme bien, hermanos. A veces leemos los versos y pasamos. No dice, cuando Isaías ve la gloria de Dios, dice, anda y dile a este pueblo. Vamos a leerlo. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo número 6. Está diciendo que Elohim, el que quiere endurecer, endurece, y el que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Isaías capítulo 6. Exactamente, lea conmigo desde el versículo 8. Mira lo que dice. Y este verso, Carlitos, es crucial. De verdad, es crucial. Yo nunca había entendido este plan que Dios tenía con su pueblo Israel. Recuerde que hoy estamos hablando, ¿quién? De Israel. Mire lo que dice. Oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Israel. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan su corazón y se arrepientan y yo los sane. Dios endureciendo ¿a quién? A su propio pueblo. De manera que el que quiere endurecer, endurece, y el que quiere tener misericordia, tiene misericordia aún de su mismo pueblo. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, y las casas sin gente, y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortada. La simiente santa será su tronco. Acabo de leer conmigo. Quiere decir que Dios va a cortar al pueblo. ¡Pah! Y si queda la 10ª parte, escuche, la 10ª parte de un 100, Dios dice, ¿vuelvo a qué? A cortar hasta que quede el tronco. ¿Y sabe qué dice? Esa es la simiente santa. ¿Acabo de notar eso? Esa es la simiente santa. Así que ¿cuál es la simiente santa de Israel? ¿Quieren? Menos de la 10ª parte, un remanente. Por eso no todos los judíos han creído. ¿Está entendiendo? Menos de la 10ª parte, según Isaías capítulo 6, versículo 13, es la simiente santa que le iba a dejar. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a qué? A su voluntad. Jeremías capítulo 20, versículo 7, hay algo para explicar este verso. Dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Mire, cuando en el cielo, escúcheme bien, una cosa es que el brujo se levante contra usted. Una cosa es que el diablo o un principado espiritual, un demonio, alguien jerárquico del reino de las tinieblas se levante contra usted. Y a eso no deberíamos por qué tenerle miedo. ¿Sabe cuándo usted tiene que tener miedo? Cuando sea el mismo Dios que decrete algo con su vida. Porque si el diablo se levanta, dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando el mismo Dios es quien decreta algo sobre tu vida, ahí sí, hermano, tema. Porque dígame, ¿quién le va a hacer volver a Dios si Él está sobre todos? Por eso dice, teman a aquel. Digan, no teman a aquel que puede matar el cuerpo. Teman a aquel que es capaz de echar el cuerpo y su alma en el infierno. A ese tenemos que temerle, hermano. Nadie puede resistir a su voluntad.
Cuando Dios decide una voluntad con su hijo, con su esposa, con su esposo, con su familia, ya lo decidió en el cielo. Entonces en el versículo 20, eso es para mostrar el versículo 19, dice: mas antes, oh hombre, quien quiera que seas tú, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? Mire, por eso es necesario que haya gente mala, y por eso fue necesario que existiera Faraón. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira? ¿Por qué? Para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia. Hay mucha gente que me dice: Daniel, yo vine al Señor a los 50 años y yo fui mujeriego, yo fui un adúltero, yo fui promiscuo y un tomador, y yo quise venir así como ustedes de niño. Y ellos no han entendido que cómo Dios iba a mostrarle su misericordia al mundo si usted nunca había pecado. Tenías que pasar por ahí para que el mundo vea a través de ti cuán misericordioso es Dios, y que si lo hizo contigo, ¿lo va a hacer con quién? Con otro, con cualquiera. Muy bien. Es necesario que todas estas cosas pasaran en nuestra vida. ¿No es hermoso? Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es increíble no solo cómo los judíos fueron llamados, sino también cómo las naciones, y esto fue de antemano. Este fue su propósito desde antes de los siglos. Váyase conmigo rápidamente al versículo 27, donde dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿tan solo quién será salvo? El remanente. Recuerde que hoy estamos hablando de Israel. Tan solo el remanente, hermano, de allá será salvo. Y vamos a terminar con estos versos donde lo dice claramente. Isaías capítulo 10, versículo 20 al 22, lo leo rápidamente, dice: sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob, es decir, los de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en aquel que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Elohim poderoso. Pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Es que es tremendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Calitos? Porque los historiadores dicen hoy que Cristo, que Jesús fracasó. ¿Saben por qué? Y ellos tienen en parte lógica. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, como historiadores, porque él vino al pueblo de Israel y la misión, como dice Mateo, es a las ovejas perdidas de Israel. Y más creyeron ¿quiénes? Los gentiles. A menos de que entendamos de que solo un remanente iba a ser salvo. Entonces Yahshua no fue ¿qué? Fracasado. Mire qué hermoso. Esdras capítulo 9, versículo 8. Pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Elohim para dejarnos un remanente. ¿Sabe quién es Esdras? Uno de los hombres restauradores cuando el pueblo estuvo en el exilio. Y eso nos da a entender el Espíritu Santo, que después del exilio, ¿quién volvió? Un remanente que ha escapado, y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Elohim ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Voy rápido. Isaías capítulo 1, versículo 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos semejantes a Sodomas y como Gomorra. ¿Cuánto? Algunos sobrevivientes, remanente. Isaías 11:11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo. Por eso lo de las raíces hebreas. ¿Qué nos enseñaron? No, que es que como somos de la casa de Jacob y la plenitud de las naciones, eso va a ser una multitud de gentes. Ignoraron la palabra, porque está escrito en los profetas que siempre iba a ser un remanente. Y entonces usted ve todo este montón de naciones creyendo en Yahshua de Nazaret. Es que los gentiles sí son muchos. Por eso dice en Apocalipsis: vi multitud de gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, gentiles. Pero con Israel, remanente. Y Ezequiel capítulo 6, versículo 8.
Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendréis entre las naciones a los que escaparon de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Jeremías capítulo 5, versículo 10. No he de castigar a este pueblo, declara el Señor, de una nación como esta no he de vengarme. Subid por entre sus hileras de vides y destruís, mas no os hagáis destrucción total. Arrancad sus sarmientos, pues no son del Señor. Miqueas capítulo 5, versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo en que la que ha de dar a luz, dé a luz, y el resto de sus hermanos se volverá a los hijos de Israel. Volverá con los hijos de Israel. Un resto, un remanente. Es pequeño, Lin. Un remanente. El verso que leímos ahorita en 1 Reyes 19, 18. Y haré que queden en Israel 7,000. Imagínense más o menos cuántos eran en Israel en los tiempos de Elías. Por ahí cuántos millones de personas. Los historiadores estiman que más o menos los que salieron de Egipto eran más o menos 2 millones de personas. ¿Cuánto es la décima parte de 2 millones? 200,000. Y sin embargo, ¿sabe lo que dejó en tiempo de Elías? 7,000. Menos de la décima parte, ¿sí? Remanente. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente. ¿Qué dijo Yahshua sobre esto? Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y su público era qué? Judío. No eran gentiles, eran judíos. Para terminar, quiero decirte que este es el misterio con Israel. La palabra de Dios nunca falló. Yahshua no fue fracasado, porque el remanente sí creyó en el primer siglo. ¿Cuántos se convirtieron en el sermón de Pedro? 3,000. ¿Y sabía que sí hubo muchos judíos que creyeron en este Yahshua de Nazaret? Hasta el día de hoy creo que hay más de 15,000 judíos. Pero judíos, no mesiánicos. Judíos. Bueno, mesiánico en el sentido de esta doctrina de las raíces hebreas. Pero sí, judíos, sí. Carlitos, que han creído en Yahshua y se les ha parecido. Un remanente. Nunca falló la palabra del Eterno, nunca. Solo que el misterio que nos dice Pablo es que tan solo era ¿qué? Un remanente. Así que los de las ovejas perdidas de la casa de Jacob y de Judá son un resto pequeño. Un resto pequeño. Yo quiero que te grabes esto en tu corazón, que vuelvas a leer las escrituras, que te pongas otros lentes diferentes y puedas comprender lo que hasta el momento no habías comprendido. Quiero decirte que necesitamos volver. Y quiero quedarme con esta conclusión final. Esta otra conclusión. Fuiste llamado, no por tus obras. Fuiste llamado desde el vientre de tu mamá, porque Dios te escogió a ti y te llamó. Y Dios no se equivoca. Así que si naciste en esta tierra, escúchame bien. Si has nacido en esta tierra, joven que me está escuchando, niño, dama y caballero, usted no es un perdedor, porque Dios no se equivoca. Si a usted lo parieron, sea como usted haya venido al mundo, a través de una violación, a través de un embarazo no deseado, a través de cualquier circunstancia, naciste. Y si naciste y estás escuchando en esta hora la palabra, significa que tú has sido llamado como un vaso de misericordia. Así que el justo por la fe vivirá, y graba este verso en tu corazón. Y que irrevocables son los llamamientos y el don o la gracia de Dios. ¿Usted sabía que el don también se refiere a la gracia? Así que yo quiero que muchos de ustedes hoy tengan fe en sus corazones y vuelvan a creer en el nombre de Yahshua de Nazaret. Que vuelvan a creer y a poner su confianza en Dios. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si inclina su rostro y oramos y le decimos al Señor que nos ayude a ser participantes de su llamamiento? Y oramos por Israel, por ese remanente que Él ha guardado. No seas antisemita. Recuerda que la Biblia está llena de ejemplos de hermanos de nosotros, hebreos por la fe. Señor, te agradecemos en esta noche, y qué bendición es poder compartir. Gracias por todos los que están aquí en esta noche, Señor.
Yo espero que tu palabra, alguna palabra, algo que entendieron, Señor, les quede grabado en el corazón, como el que fuimos llamados por ti desde antes de hacer bien o mal, y que por la fe es que viviremos y que morimos cuando dependemos de nuestras obras. Señor, yo te pido por los hermanos que están aquí, que se alegren en esta noche de ser llamados a misericordia. Señor, también quiero pedir por tu pueblo Israel, aquel remanente que tú dijiste, Señor, que tú ibas a llamar. Sabemos que hay nuestros hermanos judíos, Señor, que están empezando a conocer del Mesías, de Mashiach. Yo te ruego que tú les ayudes, Dios, que le reveles más a tu pueblo Israel, Señor, quién es este Mesías, este Yeshua de Nazaret, que puede transformar vidas, cambiar familias, cambiar corazones, cambiar un hombre pecador, transformarlo. Te ruego, Señor, de una manera poderosa, que rompan las cadenas en ellos, que abran los ojos del entendimiento, que tengan sabiduría, que tengan entendimiento, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Que muchos de ellos puedan ser abiertos sus ojos para que crean en este Yeshua, por quien hemos recibido perdón de pecados, milagros, maravillas, una vida nueva, Señor. Quita de las naciones el antisemitismo en contra de tu pueblo, Señor, y que juntos podamos convivir como hermanos, como dos casas juntas, Señor, las naciones y tu pueblo, el remanente. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos que seas obrando de una manera especial, Señor, y de una manera sobrenatural. En el nombre de Yeshua lo pido. Pido si hay alguien hoy con dolor, si hay alguien enfermo, si hay alguien atribulado, si hay alguien endemoniado, si hay alguien, Señor, que siente cosas raras en su espíritu, pido por él que me está escuchando. Si alguien está triste, si alguien está desilusionado, si alguien está de luto, pido que tú les fortalezcas, Señor. Pido que fortalezcas a tu pueblo de una manera especial, que rompas cadenas en esta noche, que la gracia llene cada hogar donde me están viendo, llene cada corazón, llene cada familia, Señor. Que haya salvación en esta noche, milagros creativos en cada vida, Señor. Manifiéstate a favor de tu pueblo. Somos llamados para ti, Señor. Permítenos vivir como escogidos, no solo llamados, sino permítenos ser escogidos, Señor. Danos las fuerzas para caminar como dignos de este supremo llamamiento, como lo habla Pablo. Te agradecemos, Señor, en esta hora, y te bendecimos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Mis hermanos, shalom. El Señor les bendiga y espero esto sea poderoso. Para terminar, me acuerdo lo que dijo Yeshua cuando los discípulos, él le predicaba a Israel. Le decía: Señor, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Ahí se estaba cumpliendo lo de Isaías. Porque a ustedes el remanente les es dado a conocer el reino, pero a ellos no. Al que Él quiere y del que Él tenga misericordia. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y estaba hablando en un contexto de Israel. Shabbat Shalom. Para muchos, para otros, esta reunión, qué bueno tenerle a usted. Bendiciones.